Mientras escuchaba la letra del canto, pensaba en la manera en cómo el carácter de Dios fue manifestado a través de su entrega por nosotros. Y de qué manera eso toca lo más sensible de nuestro ser. Porque el propósito de Dios, dentro de lo que significa la existencia del mal en el universo, a pesar de no ser responsable de eso, es de que Él asume toda la responsabilidad y paga por nosotros la responsabilidad que nos toca a nosotros. Gracias, José, por el tema. Escuchaba a Yadira y sentía como que nos habíamos puesto de acuerdo en el tema que presentó. Y creo que no es casualidad, Yadira, no es casualidad de que ella haya presentado un tema que está directamente relacionado con lo que el Señor me pidió que pudiera también presentar en este día. Hace varias semanas atrás incluso pensaba, tenía 2 o 3 diferentes opciones para poder compartir con ustedes de un tema específico para poder predicar hoy día, pero el Señor me guió a través de la oración de poder traer lo que hoy el Señor preparó para ti en esta mañana. Y el título ¿dónde estamos? El título del mensaje hoy es la naturaleza y las reglas del conflicto. Déjeme encender esto. Perfecto. La naturaleza y las reglas del conflicto. Quiero leer del libro de Juan, nuevamente el capítulo 16, los versículos del 8 al 11. Y dice esto: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y oía las palabras de Yadira diciendo respecto a la manera en cómo los pastores tienen esa responsabilidad de mostrar el carácter de Dios. Pero déjenme decirle que no solamente ellos, cada uno de nosotros quienes afirmamos creer en Dios, tenemos la responsabilidad de mostrar el verdadero carácter de Dios. El problema es de que nosotros mostramos de una o de otra forma el carácter del Dios que conocemos. Y muchas veces este no siempre es el correcto. La naturaleza y las reglas del conflicto. ¿Sigue ahí? Ahí está. La existencia del mal. ¿Por qué existe el mal? Esta es una de las interrogantes más grandes que el cristianismo tiene. ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo poder conciliar el hecho de la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios de amor, de un Dios de bondad, pero con la existencia de que el mal también habita entre nosotros? ¿Cómo poder unir esta condición de que creemos en un Dios de amor, pero al mismo tiempo habita entre nosotros la maldad y a un nivel, obviamente, muy grande? Una posibilidad para poder explicar esta situación de la existencia del mal o por qué existe el mal, los teólogos la abordan con una condición de expresar la defensa del libre albedrío. No sé si, creo que no está funcionando bien esto. ¿Sí? Ahí está. La defensa del libre albedrío. De acuerdo a esta condición, de acuerdo a todo lo que, digamos, los teólogos expresan respecto a esta condición, dicen que el mal uso del libre albedrío es la razón para la existencia del mal.
Pero ahora, el libre albedrío es un don que el Señor nos entregó a todos los seres que Él ha creado. Ahora, déjenme decirles de antemano, si tal vez en algún momento digo algunas afirmaciones que quizás no encajan plenamente con el paradigma que tú tienes o con la experiencia de conocimiento que tú tienes, te invito a que puedas referirte al folleto de la lección de escuela sabática que tuvimos en el primer trimestre de este año. Todo lo que voy a decir está aquí también. Incluso para que sea más sencillo, están en las lecciones 7, 9 y 10. Es tener una referencia más cercana de lo que vamos a hablar hoy día, también puedes referirte al estudio que tuvimos hace algunos trimestres atrás. En todo este tema de lo que es el libre albedrío que el Señor nos entregó y el mal uso del libre albedrío como una de las razones para la existencia del mal, surge otra pregunta, y es esta: ¿por qué otorgaría Dios el libre albedrío si esto conduciría al origen del mal? Sabiendo que Dios conoce todo, desde principio a fin, Dios sabe todo, ¿por qué es que Dios te entregaría a ti, a mí, a los otros seres que ha creado, este don de libre albedrío? Y aquí quiero compartir algo que menciona C.S. Lewis en su libro Cristianismo y nada más, Caribe 1977, página 58. Y él dice esto: el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operan como máquinas, apenas si valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidos con Él y entre sí. Para todo esto es necesario que tengamos que ser libres. Es por eso que el Señor nos entregó el libre albedrío. Incluso en la narración, ustedes pueden dirigirse a los escritos, en la narración de la caída del ser humano, la conversación que tiene la serpiente con Eva y todo eso, ustedes pueden notar que él apela al libre albedrío del ser humano. Él apela a la libertad que tiene el ser humano de poder tomar aquello que se le sugirió y se le dijo no lo hagas, pero es libre de hacerlo. Ahora, dentro de todo esto, ¿por qué el conflicto entre el bien y el mal no podía ser resuelto de manera inmediata? ¿No hubiera sido más sencillo que Dios hubiera evitado toda la catástrofe universal que existe? ¿No hubiera sido más sencillo ahorrarse el sacrificio de venir a morir en la cruz, solucionando el problema de manera inmediata? Quizás hubiera sido mucho más sencillo que se elimine al causante, que se rebeló contra el Dios de los cielos. ¿No hubiera sido más sencillo eso? Fíjense lo que Ellen White menciona en Patriarcas y Profetas. Ella lo dice en las páginas 22 y 23, más o menos esto. Voy a entre parte leer y parte parafrasear lo que ella dice. Y ella dice que los habitantes del cielo y de los mundos no hubieran estado preparados para entender la naturaleza de las consecuencias de haber eliminado inmediatamente al rebelde. Si se le hubiese suprimido, si se hubiese eliminado a Satanás de forma inmediata después de que éste se rebeló, algunos hubieran servido a Dios, ya no por amor, sino por temor. Y entonces el espíritu de la rebelión nunca hubiera desaparecido. ¿Imaginamos un universo sin esperanza? Si el rebelde hubiera sido eliminado, el espíritu de rebelión jamás podría haber sido eliminado. En todo esto, ¿cuál es la naturaleza del conflicto cósmico?
cuál es la naturaleza del conflicto entre el bien y el mal, qué es lo que se busca demostrar y responder en este conflicto. Si el conflicto cósmico fuera una cuestión meramente de poder, si fuera un asunto netamente de quién es el más fuerte, probablemente las cosas serían diferentes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la televisión una película donde aparece un personaje malo, ¿no? Donde aparece el malvado, pero de repente aparece el bueno que es más fuerte que el malo y entonces lo golpea, ¿sí? lo elimina, lo mata incluso y se acabó el problema. Pero en las condiciones espirituales eso no es así, no funciona de esa manera. Porque en este conflicto no se trata de ver quién es más poderoso, no se trata de eso, ese no es el asunto en cuestión. El asunto en cuestión son acusaciones difamatorias hechas por el enemigo contra Dios, en el sentido, entre otras cosas, de que el Señor no es totalmente bueno ni amoroso, como lo manifiesta. Esa es la esencia. Tales afirmaciones, esas cosas, no pueden ser contrarrestadas por medio de la fuerza, no pueden ser contrarrestadas por medio del poder, no. Tienen que ser comparando las afirmaciones de ambas partes y que los testigos, que todos los demás puedan llegar a una conclusión. Entonces, la esencia, la naturaleza del conflicto cósmico tiene que ver principalmente con qué creer y a quién le vamos a creer. Y ponte a pensar en esto, porque ese hecho de qué creer y a quién le vamos a creer está fundamentalmente ligado a lo que significa nuestra posibilidad de amar. Esto se debe a que el concepto que nosotros llegamos a tener de una persona, ¿sí? ¿Qué clase de persona es? Si es una persona en quien podemos confiar, etcétera, influye netamente en nuestra decisión de amar y de confiar en esa persona. Y de esa manera, cuando nosotros llegamos a amar a alguien y confiar en alguien, podemos escuchar a esa persona y podemos aceptar todo lo que nos diga. ¿Sí? ¿Está claro esto? O sea, el concepto que nosotros llegamos a tener de alguien es determinante en la posibilidad de que nosotros podamos llegar a amar a esa persona. Y el hecho de poder llegar a amar a una persona va a permitirnos también aceptar todo lo que esa persona nos diga, a creer en esa persona, por un elemento fundamental de confianza. La naturaleza del conflicto tiene que ver justamente con eso, con esa posibilidad de determinar qué es lo que se cree y a quién se le cree. ¿Qué es lo que nosotros creemos y a quién le creemos? Y por ende, ¿cuál es la idea, el concepto, la imagen que nosotros al final desarrollamos de Dios? Esto, como les digo, es crucial. El concepto que llegamos a tener respecto de Dios es determinante para poder encontrar la posibilidad de llegar a amar a Dios. De otra manera, no es posible. Quiero darles un ejemplo, un caso real de la naturaleza del conflicto. Una vez estuve visitando una iglesia y el sábado me senté en la banca y entonces empecé a escuchar la predicación. Y el pastor comentó de que en ese lugar, en ese país, que no es aquí, por supuesto, el gobierno de ese país estaba ayudando a las hermanas, a las personas, no a las hermanas, a las mujeres mayores de 60 años en ese país, dándoles un dinero a través de una tarjeta. El asunto es de que esa tarjeta la estaban entregando los días sábados. Las palabras del pastor fueron así: si yo sé que tú estás yendo a recibir esa tarjeta el día sábado, te disciplino. Yo me quedé en shock, así como ustedes se están riendo, yo también me quedé en shock. Y quienes estaban conmigo también se quedaron impactados. En lugar de manifestar preocupación por la persona, en lugar de poder decirle, hermana, tal vez puedo acompañarte en tu casa y orar contigo,
En lugar de decir, hermana, tal vez estás teniendo problemas financieros también, veamos de qué manera te podemos apoyar. En lugar de poder, digamos, encontrar una posición de empatía con la persona, la postura fue de alejarse. La postura fue de castigo, de intolerancia, de amenaza. La postura fue mostrar la imagen de Dios de una manera distorsionada, de un Dios que no tolera, de un Dios que sanciona, de un Dios que te expulsa de la congregación por lo que estás haciendo. La figura fue mostrar la imagen de un Dios en quien no puedes confiar y a quien no puedes amar. Esa es la esencia del conflicto. ¿Sí nos damos cuenta? Esa es la esencia del conflicto. Y de una o de otra manera, muchas veces nosotros mostramos a los demás la imagen de un Dios diferente. Nos damos cuenta ahora de la responsabilidad que tenemos con nuestras acciones del Dios que mostramos a los otros, incluso entre nosotros mismos. Ahora, brevemente, quería comentar esto que me pareció muy importante poderlo unir en esta parte. Y es que en ese conflicto entre el bien y el mal existen reglas. Así como sabemos que existen microorganismos que producen enfermedades, pero no los vemos, en este conflicto hay reglas que no las vemos netamente, pero que sabemos por ciertos detalles que aparecen en la Escritura que sí existen. Acuerdos. ¿Será posible enfrentar a dos seres que son totalmente desiguales, al Dios Todopoderoso, Creador del universo, y a un ser? Posiblemente no es lo mismo y ellos no pueden entrar en una contienda que sea pareja. De alguna manera existen estos acuerdos, estas reglas. Los teólogos le llaman las reglas del conflicto. Y quiero que podamos ver en la experiencia de un personaje, brevemente, en la experiencia de un personaje, la aparición de algunas de estas reglas dentro de este conflicto cósmico. Job capítulo 1, y ustedes pueden ver en la experiencia de Job cosas muy sorprendentes, algunos asuntos que no los podemos ver a simple vista, porque son situaciones que ocurren en un escenario en el cielo. Detrás de cámara no podemos ver eso, pero el Señor nos revela alguna de estas cosas. Versículo 6 nada más, es este, no es 6 y 7. Dice esto: llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Esto me está dando a conocer algo. Este encuentro entre Dios y Satanás no era un encuentro privado, no era un encuentro casual, era un asunto público. Y más que eso, se estaban reuniendo con un propósito mayor. Esto es muy importante. El propósito que tenían para poderse encontrar. Muy bien. Job capítulo 1, versículos 7 y 8 dice esto: y el Señor preguntó, ¿de dónde vienes? El otro responde, ¿no? Dice, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Allí en ese punto, tú te puedes dar cuenta de que se empieza ya a desarrollar una situación que está viniendo de atrás. O sea, hay una cuestión que es el motivo de reunión. Y en la pregunta del Señor, ¿de dónde vienes?, la respuesta del enemigo genera una idea de inmediata. Vengo de aquello que es mío. Vengo de mi dominio. Por eso está diciendo, vengo de rodear la tierra. De un extremo a otro, vengo de lo que me pertenece. ¿Okay? Aunque sea ilegítimo, pero es para mí. Y todo lo que está allí refleja mi carácter. Eso es lo que está expresando allí. Eso es mío. Y el Señor le pregunta, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Esta pregunta no tendría mayor relevancia si no la ubicamos en un contexto mucho mayor, que es el contexto justamente de la discusión respecto del carácter de Dios. Ahí aparece, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal.
Mira, allí donde tú dices que es tu dominio, ahí donde tú dices que se refleja tu carácter, allí hay uno que me pertenece a mí. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Job capítulo 1, versículos 9 al 11. Y aquí empieza la parte que nos interesa. Satanás respondió, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? Hey, ¿acaso, o sea, mira, no es que él tenga fidelidad hacia ti porque, es porque te quiere a ti y todo eso? No es eso, es el interés a todo lo que tú le estás dando. Esa es la respuesta de Satanás. ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal manera lo has bendecido, la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Lo has hecho muy rico, lo has prosperado. Por eso es que te sigue, por eso es que te adora, por eso es que es leal a ti. En esencia, lo que estamos notando aquí es de que Satanás levanta una calumnia contra Job. Pero en realidad el propósito no es ese, sino que delante de todos los otros hijos de Dios, el propósito de Satanás es acusar a Dios. Es calumniarlo a él. ¿Tú dices que él te sigue? No, te sigue porque tú le estás dando. Y eso es una conveniencia para ti, para poder demostrar a los demás de que yo no tengo razón. Fíjate en esto, que es muy importante. En el Concilio Celestial, lo que se busca demostrar es quién tiene la verdad. Eso es lo importante. Y muchas veces, en esa disputa de quién tiene la verdad, de quién dice la verdad, nosotros validamos las afirmaciones de Satanás con nuestros actos, con la decisión de qué lado del conflicto nos encontramos. Es por eso que el funcionamiento del conflicto cósmico, donde el enemigo busca demostrar ante el universo que Dios no es quien dice ser y que sus acusaciones son verdaderas, en ese conflicto nosotros nos encontramos en el medio de todo ello. Y somos parte de lo que representa la validación, la demostración de quién dice la verdad. Cuán importante es de qué lado del conflicto te encuentras tú. La respuesta de Dios obviamente no se hizo esperar. Ante el señalamiento de Satanás, el Señor contesta y dice, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas las manos encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Esto nos deja ver diferentes cosas, temas de acuerdos, temas de que nada es escondido, todo es público, asuntos de lugares. El enemigo ha tenido y sigue teniendo cierta posibilidad para poder actuar en este mundo, pero dentro de ciertos límites también. Sobre todo un límite muy importante, que es el de la temporalidad. Que tengamos presente esto, el mal no dura para siempre, no va a durar para siempre. Esta semana visitábamos al hermano Canales, seguramente nos están viendo aquí la familia Canales, un abrazo para todos ustedes, los tenemos en nuestro corazón y cuando uno de los miembros de nuestra congregación sufre, todos sufrimos con él también. Tuvimos la oportunidad de reírnos un momento, el Señor permitió eso, tuvimos la oportunidad de cantar y de orar con él. Pero esas situaciones, esas experiencias de dolor, no son el propósito de Dios. Son la mano de un ser que busca siempre eliminarnos, que siempre destruirnos, que siempre trata de llevarnos a confundir el hecho de que es el Dios de nosotros el que busca nuestro mal. Pero todo ello va a tener un fin, es temporal, no es eterno. Dentro de esto, volvemos nuevamente al versículo de comienzo. Tal vez antes quería expresar un poco estas cuestiones de lo que significan las reglas de conflicto. Por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo 6, encontramos la experiencia
de Jesús cuando visita Nazaret. Y dice que no pudo hacer muchos milagros allí, debido a la falta de fe de ellos. También cuando los discípulos quieren eliminar el demonio que tenía un muchacho endemoniado, y no lo pueden sacar, cuando viene Jesús les dice, esta clase de demonios no puede ser removida si no es con ayuno y oración. ¿Esto qué significa? ¿Qué me deja ver? Y es el hecho de que de muchas formas mi acción, mi búsqueda de relación con Dios es la que permite que Dios también pueda actuar a través de nosotros. Que el Señor también pueda manifestarse a través de nosotros y que pueda obrar en nuestras vidas. Cosas maravillosas, cosas maravillosas. Obviamente, la oración, la búsqueda del Señor, la fe, son elementos que influyen mucho, aunque sabemos también de que no son los únicos, pero son muy importantes. Como les dije, esta información revela el hecho de que hay ciertas reglas dentro de lo que significa este conflicto. Ahora, volvamos nuevamente a este último versículo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. El Señor, al irse, envió al Consolador. El Señor, al irse de este mundo, nos dejó la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí dice que el trabajo del Espíritu Santo es de llegar a convencer. Es interesante esto, de que reconocemos que el Espíritu Santo está entre nosotros. Pero la pregunta fundamental es, ¿está el Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí? ¿Le permitimos al Espíritu Santo obrar dentro de mí, dentro de ti? ¿Por qué es fundamental esto? Y fíjate, allí está la palabra y dice, cuando Él venga, pero cuando Él obre en ti, te va a convencer, dice, va a convencer al mundo de su error. En cuanto a pecado, ¿por qué tiene que convencer el pecado? ¿Qué es el pecado? Según lo que hemos estado hablando todos estos minutos, el pecado no es solamente el hecho de transgredir la ley. El pecado es el hecho de poder tener una imagen distorsionada de quién es Dios. Sencillamente, no creer en Dios, tener una idea de que Dios no es quien dice ser. Eso ya es pecado. Y ese es el punto de partida que me aleja de Dios y que obviamente hace que yo experimente una vida totalmente distanciada de los principios que el Señor me entrega para una buena relación con Él y con los demás. El trabajo del Espíritu Santo dentro de mi vida, permitirme y convencerme del error de quién es Dios, de pecado. Convencidos de justicia, pero ¿de cuál justicia? ¿De la justicia humana? Que es punitiva, que es una justicia que entrega lo que le corresponde a la persona, sancionadora. La justicia divina, que es una justicia que restaura, que restablece una relación perdida. Me va a convencer el Espíritu de mantener ese elemento fundamental, de poder reconocer el propósito de Dios de conectarse nuevamente conmigo. Y el otro punto, dice allí, te va a convencer respecto de juicio. Y dice más todavía, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, todos sabemos eso. Todos sabemos de que Satanás fue expuesto públicamente en la cruz del Calvario y que ante todos los seres del universo ya fue sentenciado, fue eliminado del cielo permanentemente para no ser el fiscal allá, para no ser el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis. Eso ya ocurrió. Pero ¿y entonces de qué me tiene que convencer el Espíritu Santo? Si eso yo ya lo sé. ¿Nos hemos puesto a preguntar esto? ¿Nos hemos hecho esta pregunta? Si Satanás es un ser derrotado, si Satanás es un ser juzgado y sentenciado, ¿por qué aún no ha sido eliminado? ¿Por qué aún no ha desaparecido? ¿Por qué aún todavía existe?
Y aunque Satanás es un ser derrotado, es un ser juzgado, todavía existe porque aún no ha sido juzgado y sentenciado y condenado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa es la función que el Espíritu Santo quiere tener en cada uno de nosotros. Lograr que en nosotros el enemigo sea completamente eliminado de nuestras vidas. Y de eso quiere convencernos justamente el Espíritu. Hoy es el momento de decidir de qué lado del conflicto estaremos. No se trata de religión, se trata de relación. No se trata de miedo, se trata de amor. Dios te invita a conocerlo, a confiar en Él, a permitirle que su amor restaure tu vida. Que este mensaje te llene de esperanza. El mal tiene sus días contados, no va a existir para siempre, pero el amor de Dios es eterno. Eso sí es eterno. Y este amor te llama hoy, no para condenarte, sino para darte propósito, paz y sobre todo la oportunidad de una vida eterna al lado del Señor. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Que Dios te bendiga. Gracias. Hermanos, les invitamos a ponerse de pie para cantar el último himno. Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el perdón. Con su fuerza y su poder y la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa de Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy alabo con fervor, venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
venciendo viene el Rey. Amén. Oremos, oremos. Padre Santo, que esta mañana nuestro deseo sea el de poder renovar nuestra relación contigo. Que el amor que tú nos entregas pueda ser real en nuestras vidas. Y que al bendecirnos a nosotros podamos también ser de bendición a un mundo que te necesita. Ven pronto, Señor, y que el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la angustia, el mal, se puedan acabar para siempre y que podamos vivir eternamente contigo. Te lo pido por Jesús. Amén.